Jesús es una salvación completa del problema del pecado. El video anterior estábamos viendo que todos absolutamente luchamos con el pecado en nuestra vida. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengo esa lucha todos los días, no hago lo que quisiera hacer, que es agradar a Dios, y sí hago lo que no quisiera hacer, que es ofender a Dios o pecar contra Él. Todos luchamos contra esto, pero el mismo apóstol Pablo decía: bueno, pero la solución no está en la ley que demanda justicia, yo no la puedo dar porque moralmente el hombre está en bancarrota, ¿verdad? El hombre sin Cristo, pero la solución está en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pablo solo comenzó a decir: doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo es la solución completa al problema del hombre del pecado. Pero aquí en Romanos capítulo 8 ya se nos da un detalle más amplio y más completo de cómo Cristo soluciona el problema del pecado. Si usted está luchando con el pecado en su vida, ponga atención a lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8. Bueno, el apóstol Pablo comienza recordándonos que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, la sangre de Jesús le ha limpiado a usted de todos los pecados. No solo le ha limpiado de pecados, sino que le ha puesto a su cuenta la justicia y el récord perfecto de Cristo. Este es un glorioso intercambio que se llevó a cabo en la cruz. Ahí Él llevó nuestros pecados y pagó como que si fueran los pecados de Él. Ya tus pecados y mis pecados han sido borrados por la sangre de Cristo en la cruz. Pero también ahí en la cruz, en el momento que nosotros tenemos fe en Jesucristo, nos es puesta a nuestra cuenta, nos es atribuida, somos justificados. Así que la justicia perfecta de Cristo hacia la ley de Dios nos es puesta a nuestra cuenta. Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra Espíritu se refiere al Espíritu Santo, y aquí en Romanos 8 se habla mucho del Espíritu Santo. Se nos habla de un montón de funciones que tiene el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios. Usted sabe que los cristianos creemos en un Dios trino, que es un solo Dios que existe eternamente en tres personas. Esto es un misterio, puede ser que humanamente no tenga lógica, pero creemos que es algo revelado en las Escrituras, que está ahí claramente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, es un solo Dios, pero existe eternamente en tres personas. Dios Padre envió a su Hijo a morir por nosotros, y el Hijo y el Padre juntos nos han dado el Espíritu Santo. Usted y yo como cristianos tenemos perdón completo y victoria completa contra el pecado por el Espíritu Santo. Así dice Romanos 8:2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todos los humanos estamos bajo ese régimen, bajo esa ley de que el pecado nos dominaba, ¿verdad? Dice el versículo 7 y 8, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios y no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todos estábamos así dominados por esa ley del pecado, le llama Pablo. Pero dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo, eso simplemente significa ser cristiano y tener al Espíritu. Nos ha librado del pecado. Lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano, te da poder para decirle que no al pecado. Te da libertad del pecado. Ahora ya no estamos esclavizados al pecado, Él nos ha hecho libres. En segundo lugar, el Espíritu Santo comienza a cambiar la mente del cristiano. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Está hablando del inconverso. Pero los que son del Espíritu, ahí está el cristiano, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todo cristiano empieza a tener la mente de Cristo. Gracias al Espíritu Santo, sus pensamientos, sus ocupaciones, sus acciones, sus gustos empiezan a cambiar. El Espíritu Santo nos muda en una distinta persona, cada vez más y más parecidos a Jesús. Siempre el Espíritu Santo nos va a hacer caminar en dirección a Cristo y a su palabra, nunca en contra. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que puede darnos sanidad divina. El Espíritu Santo mora en este cuerpo, y a pesar que la renovación total se va a dar al momento de que Cristo venga por su iglesia, pero dice la palabra de Dios que desde ya el cuerpo del cristiano es templo y morada del Espíritu.
Y dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo literalmente te puede sanar, te puede fortalecer, te puede rejuvenecer, aún físicamente. Es de practicar la llenura del Espíritu Santo. Pablo decía, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estos se oponen entre sí. Cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra, cuando pasamos tiempo en la adoración, en la oración, en la congregación, el Espíritu Santo se llena. Todos los que van a la iglesia llevan al Espíritu Santo adentro de ellos, y cuando le adoran al Señor juntos hay un rebalse, una llenura. Como decía el salmista, mi copa está rebosando. El Espíritu Santo viene sobre nosotros de una manera especial, nos llena, y ahí podemos tener todos estos beneficios: sanidades divinas, una mente consagrada a Él, libertad de pecado. Por supuesto, el Espíritu Santo nos da su sabiduría y su guía. El versículo 14, siempre en Romanos 8, ¿verdad? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da su guía no solo a tomar decisiones, sino en el tema de la santificación específicamente, ¿verdad? Porque de eso venía hablando el apóstol Pablo. Si vivís, decía el versículo anterior, el 8:13, conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía a avanzar en la santificación. Hablaba con un hermano que me dice, pastor, nadie me lo está prohibiendo. Y no es que yo pase viendo algo obsceno o algo malo en el celular, pero simplemente yo he sentido que mucho tiempo pierdo en el celular. Y yo solo me he puesto reglas que durante las primeras 2 o 3 horas en la mañana yo no toco ese celular. Yo primero me reúno con el Señor en mi tiempo de oración, de lectura de la palabra, luego voy a hacer diferentes cosas en la oficina y hasta media mañana yo reviso el celular porque es necesario por mi trabajo, por alguna cuestión familiar. Nadie me lo está prohibiendo. ¿Quién lo está dirigiendo en su santificación? El Espíritu Santo. Y esa es muestra de que somos hijos de Dios. Esa es otra cosa que hace el Espíritu Santo, nos recuerda que somos hijos. Miren los versículos 15 y 16. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ese Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos de Dios. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos da ese sentimiento de ser amados por el Señor. Nos deja esa impresión en el alma. Además, objetivamente, en su palabra nos ayuda a entender que somos hijos de Dios y que tenemos una gran herencia, dice el 17, somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Otra cosa que hace el Espíritu Santo es sostenernos en las pruebas. El versículo 18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Mire, el Espíritu nos recuerda las promesas y nos recuerda que el Señor viene por nosotros. De hecho, nos recuerda que somos suyos y que Él nos compró. El Espíritu en nosotros es como esas primicias, es como la prima de la herencia que nos tiene el Señor ahí arriba. Y eso nos recuerda que le pertenecemos. Es la marca del Señor, ¿verdad? Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Somos suyos y el Señor no abandona lo suyo. Él va a venir de regreso por nosotros y nos va a llevar. Por eso podemos esperar sus promesas y su venida y aguantar en las tribulaciones, sabiendo que lo tenemos a Él. Y algo precioso del Espíritu Santo es que también nos enseña a orar conforme a la voluntad de Dios. El 26 y 27 dicen, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No terminaríamos de hablar de todas las funciones del Espíritu. Es invaluable para el cristiano, no la hacemos sin Él. Pídale al Señor que lo llene cada día con el Espíritu Santo y que le ayude a perseverar en Cristo Jesús, firmes en Él, hablándole a otros de Él, agradándolo a Él y esperando su venida.